Buenas tardes, este es el programa de Sociedad Láser. Les saluda el ingeniero SIC, Luis Castañeda Lizárraga. En estos momentos vamos a tratar el tema del desarrollo aeroespacial en el Perú. Y tenemos como invitados a dos ingenieros que se encuentran en Alemania. Estamos comunicados vía Skype y tenemos en línea al ingeniero Jaime Estela y Martín Canales. Bienvenido Martín Canales a este programa de Sociedad Láser. Muy buenas tardes, Luis, y a todo el público y a RTV SIC Lima, muchas gracias por la invitación. Martín Canales es ingeniero aeroespacial. Breve resumen, por favor, Martín, ¿dónde trabajas y dónde estudiaste? La primera parte de mis estudios la realicé en la Unión Soviética, terminé ahí ingeniería aeronáutica y después cuando viajé a Alemania terminé un posgrado en ingeniería aeroespacial, especialización en plataforma de satélites y sistemas de satélites. Y actualmente también trabajo para la Agencia Espacial Alemana, directamente para el programa de la ESA, que es la Agencia Espacial Europea, y dentro del programa internacional de la Estación Espacial. Jaime Estela es ingeniero electrónico, por favor, algo más de ti, Jaime. Sí, buenas tardes. Primeramente, Luis, muchas gracias por la invitación. Saludos a todo el Colegio de Ingenieros y también a la Sociedad Láser. Bueno, yo soy ingeniero electrónico, he estudiado aquí en Alemania, exactamente en la Universidad de Múnich, donde resido ya desde hace varios años. Y bueno, estoy actualmente trabajando para una empresa que le da servicios a la Agencia Espacial Alemana y bueno, soy colega con Martín. En la siguiente pausa vamos a iniciar una entrevista referente a todo lo que conlleva tipo de satélite, la posición orbital del Perú para adquisición de la misma. Tiene el obtener un satélite o dos satélites para el desarrollo económico, social del país. En el siguiente bloque continuamos. Vamos a iniciar la entrevista en el tema de desarrollo aeroespacial en el Perú. Como les manifesté al inicio, estamos conectados vía Skype con dos ingenieros que se encuentran en Alemania, el ingeniero Jaime Estela y el ingeniero Martín Canales. Martín y Jaime, antes de iniciar la entrevista, por favor, yo quisiera que me acompañen un video más o menos el anhelo que queremos nosotros los peruanos en tener un lanzador de cohete, inclusive toda la tecnología aeroespacial. ¿Les parece? Sí, por supuesto. Por supuesto. A ver, vamos a ver. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, top. Allumage Vulcain. Allumage des EAP, décollage. Paramètres bord sont normaux, la trayectoire est nominal. Martín, ¿por qué es importante un satélite aquí en el Perú? Dado el video inicial, digamos, es uno de los anhelos que tenemos nosotros los peruanos, y lógicamente ustedes que se encuentran en Alemania, y a propósito mando un saludo a la red europea de ingenieros peruanos que nos siguen también a través de rtvsiclima.com. Por favor, ¿por qué es importante un satélite acá en el Perú, Martín? Primeramente, decimos que la tecnología satelital se puede ahora obtener sin ningún problema. El Estado peruano no tiene la oportunidad de poder adquirir un satélite, tanto sea de observación de la Tierra o de telecomunicaciones, porque es una necesidad estratégica para el Estado peruano, puesto que da una gran cantidad de información sobre el territorio. Por ejemplo, si tomamos fotos del territorio peruano, podemos saber cómo es el desarrollo y la seguridad de la nación, así como también es una
herramienta eficiente, confiable y oportuna para mejorar muchas decisiones y contribuir a soluciones de múltiples necesidades en distintos y diversos sectores del Estado. Por eso que la importancia de tener un satélite hoy en día es vital para el Estado, para servir a la sociedad y para el futuro de nuestra nación. Y a eso, Jaime, ¿cuáles son los tipos de satélite que existen? Satélite de telecomunicaciones, de teledetección, etcétera. ¿Puedes explicarnos, por favor? Sí, por supuesto. Precisamente hay diferentes grupos que, bueno, es una clasificación inoficial, pero para que tengan una idea, el primer grupo sería el de satélites de teledetección o de, como se llama también en inglés, remote sensing, que son precisamente para estudiar toda la superficie de la Tierra en todas sus características. Esas son herramientas muy útiles que hay países, bueno, los países industrializados obviamente lo utilizan eso ya para administrar mejor sus recursos. Así que es obvio también que el Perú necesita ese tipo de herramientas para progresar. Sobre todo en la época de bonanza se puede adquirir ese tipo de infraestructuras que no es muy caro, digamos, ¿no? Otro tipo de satélites que hay son los de telecomunicación, que también son muy importantes, ¿no? Que también a lo largo de esta presentación lo vamos a explicar más en detalle. Y bueno, comunicación ustedes saben que es algo elemental en nuestra vida. Y bueno, otro tipo de satélites que también existen, que son muy conocidos, son los de navegación. Ustedes conocen el GPS, por ejemplo. Y hay un último tipo de satélites que son los científicos, que bueno, sirven para hacer experimentos más que nada, como laboratorios en el espacio, por decirlo así, aprovechando la ausencia de gravedad. En este sentido, Martín, los satélites tienen una posición orbital en el espacio y la que le rige es la Unión Internacional de Telecomunicaciones. ¿Podrías ampliar, por favor, referente a esta posición orbital que justo lo tengo en pantalla? Sí, desde luego. El Perú desde hace un tiempo atrás ha reservado una posición orbital que normalmente, bueno, en inglés se le llama slot orbital, que quiere decir que da la oportunidad al gobierno peruano, al Estado, a que pueda adquirir un satélite de teledetección o exactamente, mejor, disculpen, de telecomunicaciones y ponerlo en esa órbita. Mejor dicho, últimamente se ha llenado, llamamos el cinturón de órbitas satelitales, y el Perú tiene la oportunidad de poder posicionar un satélite propio y que sea nacional en esa órbita. La órbita está reservada en el 89.9 oeste, que es la posición que ha sido designada para el Perú por la Unión Internacional de Telecomunicaciones, que es la ITU por sus siglas en inglés. De las Naciones Unidas. Y dime, esa posición es la longitud, digamos, pero justo se ve en el slide, en la transparencia, que Brasil tiene 2, 3, veo que tiene varios satélites. En este caso, Perú tiene la posición orbital, pero mientras no se adquiere un satélite, ¿qué es lo que pasaría, digamos, en este aspecto? Justo hemos tenido información, ya que formamos parte de la Comisión Espacio del Plan Perú 2040, que es un proyecto promovido por el Colegio de Ingenieros de Perú. En una reunión que tuvimos en octubre del año pasado, nos enteramos, bueno, de esta posición orbital, y a través de información que recibimos del ITU, entonces sabemos que esa reserva puede ser cancelada, puede ser perdida, porque muchos países ahora pretenden adquirir un satélite. Por ejemplo, ya Vietnam, Indonesia tienen un satélite. Chile está en compra del satélite, que todavía lamentablemente no lo tienen en órbita, pero bueno. También Bolivia está en la adquisición de un satélite. Orbital. Sí, exactamente. Y bueno, pero el punto principal es que tenemos que tratar de que el gobierno todavía pida esa reserva, que no se cancele y que tengamos la oportunidad que tal vez de aquí a 2 años se pueda adquirir un satélite. Desde luego es una adquisición de alta inversión, pero hay opciones para poder adquirir un satélite. Si el Estado peruano no lo puede hacer, entonces se puede hacer una sociedad privada pública, donde el Estado puede tratar de promover que empresas nacionales o empresas internacionales puedan presentar su propuesta y poner un satélite
en esa órbita, ¿no? Y podemos nosotros también participar, mejor dicho, el Estado peruano puede participar. Otra opción es que se busque una compañía que tenga un satélite en órbita y que lo posicione en esa órbita, en el 89.9 oeste. Pero la mejor opción sería que el Estado invierta en esta tecnología, porque si lo comparamos con un cableado en todo el Perú, he escuchado sobre la idea de cablear el Perú desde Tumbes hasta Tacna con una nueva tecnología que es la fibra óptica, pero en comparación a lo que puede gastar el Estado peruano en invertir en un satélite y la infraestructura de fibra óptica más el mantenimiento, recuerden que la geografía tenemos es una geografía difícil, por eso que un satélite es la mejor opción para el futuro. Llega a todas las comunidades, hasta campesinas, digamos. Referente a esto, justo tengo también en pantalla algunas noticias que han salido publicadas de 2009. Perú podrá en órbita su primer satélite en el 2010, ¿no? Este es acá en coordinación, digamos, con la UNI. Es un dispositivo, digamos, satélite Chasqui 1, un nanosatélite de 10 centímetros cúbicos o 10 centímetros cuadrados. Igual el 28 de enero de 2011 lanzará un satélite peruano al espacio, dicen, ¿no? También un diminutivo satélite que tiene una medida de 10 centímetros cúbicos. ¿Cuál es su punto de vista referente a estos avances que ha tenido el Estado peruano en coordinación con la UNI? Bueno, mi opinión, primero, después le doy la palabra a Jaime. Este es un proyecto universitario y educativo, ¿no? Es un proyecto académico. No hay que comparar un satélite que mide 10 centímetros de lado con un satélite que pesa... El satélite pesa 1 kilo. Tiene una cierta tecnología, pero no podemos comparar con un satélite de observación de la Tierra que puede pesar de 100 a 300 kilos. Esta es una tecnología que se puede adquirir en universidades y nosotros hemos apoyado la UNI desde sus principios, desde 2008. Les dimos asesoría en este campo y estamos contentos de que ellos han avanzado, pero hay que diferenciar cuál es un satélite de telecomunicaciones, un satélite educativo, que es el proyecto que está haciendo la UNI, y claro, desde luego ahí se empieza a formar ingenieros en esta tecnología. Jaime, por favor, ¿puedes también opinar? Sí, bueno, quería decir también que, por supuesto, la iniciativa de la UNI hay que alabarla, porque es precisamente lo que se necesita en el Perú, que siempre se deja de lado la ciencia y bueno, hay que tomar siempre la iniciativa. Aparte de la UNI, también la Universidad Católica está construyendo un satélite de ese tipo y también la Universidad de las Peruanas. Entonces, todos los tres están, como mencionó Martín, construyendo un satélite, digamos, educativo, es más que nada una demostración tecnológica. De investigación. Y claro, se puede, es por supuesto por el tamaño que tiene y el peso que tiene también. Los recursos son limitados, no se tiene mucha energía, no se tiene mucha capacidad, no se tiene espacio, y entonces, bueno, las cámaras que van a poner ahí, imagínense, para que tengan una idea, son más o menos las cámaras que se tienen en los teléfonos móviles, entonces por eso también eso está limitado. Si va a volar sobre todo a 600 kilómetros de altura, como es la órbita que ellos están anunciando, entonces, bueno, imagínense, con un teléfono celular hacen fotos a 600 kilómetros de la superficie de la Tierra, y bueno, por supuesto que siempre es un gran hecho poder desarrollar una tecnología de ese tipo, pero lastimosamente también ese instrumento, digamos, en este caso la cámara, va a tener sus limitaciones y no se va a poder tener una resolución, digamos, útil. Por supuesto, se van a ver fotos, se va a fotografiar la Tierra y me parece muy bien y nosotros apoyamos 100% a estas iniciativas, pero lastimosamente estas herramientas no van a ayudar al Perú a progresar, o bueno, claro, a captar esa tecnología, pero yo digo, no se puede utilizar para investigar el suelo, por ejemplo, para detectar sequías o investigar también las zonas agrícolas, etcétera, ¿no? Perfecto, Jaime, y referente a esto que manifiesta dentro de los radio de los 600 kilómetros, no es este tipo de investigaciones un satélite de telecomunicaciones que
llega a la órbita dentro de los 36.000 kilómetros. Así es, sí. Precisamente un satélite de telecomunicación está como una estrella fija en el cielo, y ya que se mueve siguiendo la superficie de la Tierra. Entonces, para que tenga justamente esa misma velocidad y pueda ir en paralelo, digamos, siguiendo la superficie terrestre, tiene que ser una distancia de casi 36.000 kilómetros, y por eso, bueno, se puede imaginar, es una distancia tremenda, a diferencia de los satélites que son de teledetección, que están entre los 400 y 1.000 kilómetros, que están mucho más cerca, y es lógico porque si uno tiene una cámara, cuanto más cerca el objeto mejor, ¿no? Si uno lo aleja mucho también, entonces ya no se va a ver lo que se debería ver. Entonces el satélite de telecomunicación, como va a estar como una estrella fija en el firmamento, tiene la ventaja de que se necesitan entonces para captar la señal también antenas fijas, no hay que tener una móvil o robot que está siguiendo el movimiento. No, uno tiene una infraestructura bastante sencilla, digamos, uno apunta al satélite y ahí se queda. Entonces eso también es una gran ventaja, aparte de cubrir todo el territorio, y es el único método, y desde el punto de vista técnicamente práctico, para cubrir cada centímetro del país con estos servicios de telecomunicación, ya sea telefonía, televisión, radio, internet, y aparte de todos los otros beneficios que traen, canales exclusivos, tanto para las Fuerzas Armadas, para las instituciones estatales, y para cubrir los servicios de todos los peruanos, ¿no? Por ejemplo, el satélite que se necesitaría en el Perú, el de telecomunicación, como el Perú es un país relativamente despoblado, entonces se necesitan pocos transponders. Mejor dicho, el satélite para que cubra las necesidades del Perú no tiene que ser uno de esos gigantes. Para que tengan una idea, por ejemplo, esos comerciales pueden llegar a tener hasta 100 transponders. Y bueno, las necesidades del Perú se pueden cubrir con un número inferior, ¿no? Que puede ser entre 10 y menos de 20 incluso, ¿no? Entonces, como el satélite que necesitaría el Perú es mucho más pequeño, entonces es más económico también, y hace que sea más factible todavía su adquisición. Entonces es una oportunidad, sobre todo en esta época de bonanza, que el Estado peruano invierta un poco de dinero, digamos, para satisfacer unas necesidades tan grandes que se necesitan en el país. Imagínense con un satélite de ese tipo, también la educación tendría un gran salto, ¿no? No habría ningún lugar en el país que no esté intercomunicado. Por supuesto, se necesita una infraestructura pequeña, digamos, una pequeña antena parabólica, etcétera, para poder recibir esta información. Pero no es lo mismo que tener un cableado en todo el país, como mencionó ya Martín, ya que, bueno, lo que se está proyectando ahora con Occitel, de cablear con fibra óptica la costa peruana. ¿Por qué la costa peruana? Porque es por supuesto más fácil de acceder, el mantenimiento es más económico, pero si vamos a la selva, ¿qué sucede? O sea, el mantenimiento ahí es muy difícil, ¿no? La sierra también, y por supuesto compañías grandes de servicios de comunicación en caseríos pequeños donde hay poca gente, ellos no van a invertir dinero en poner un cableado de un par de kilómetros para llevar a internet a 20 familias, digamos. En cambio, el satélite de telecomunicación está dispuesto para todos, y aparte, en caso también de alguna catástrofe, el satélite está en el espacio, no le va a afectar nada, es en tierra, se pueden destruir. Y cuando te refieres, Martín o Jaime, referente a los transponder, ¿eso significa que las frecuencias varían de transmisión y de recepción? ¿Podrías explicar, ampliar, por favor? Una parte que ha mencionado Jaime es, bueno, transportas, son repetidoras, ¿no?, que llevan el satélite. Y como él lo ha mencionado, de acuerdo a la necesidad, cuántas repetidoras se necesitan tener en el satélite, hay satélites que pueden poner hasta 42 repetidoras, pero en nuestro caso, como lo ha mencionado Jaime, debido a que nosotros tenemos una cantidad de habitantes de 300 millones, entonces la cantidad de esas repetidoras es menor. No se necesita tener tantas repetidoras dentro del satélite, y en consecuencia también la infraestructura para monitorear, controlar ese satélite es un poco más adecuada, ¿no? Ok, y de acuerdo al gráfico... También la inversión es más baja. Ajá, y de acuerdo al gráfico justamente de telecomunicaciones, donde sería romper digamos, las fronteras, tanto en la navegación, ¿no?, en la aviación y la parte terrestre. Sí, justo eso es también lo que ha mencionado Jaime, ¿no?, que un punto principal que podría
afianzar, decir, es que lo más importante de todo es que el país sería independiente de empresas extranjeras de telecomunicaciones que operan en nuestro país y que lamentablemente a través de noticias hemos escuchado que a veces los servicios son malísimos, ¿no? Entonces, ¿para qué invertir en algo que ya es tal vez obsoleto, como decir cablear el Perú, si ahora tenemos la facilidad de poder conseguir un satélite de teledetección a un precio que tal vez hace unos años atrás hubiese sido 4 veces más? Según información que tenemos puede variar. Ajá. Sí, dime. Seguramente que ministerios, Ministerio de Defensa, Ministerio de Educación y algunas entidades públicas del Estado utilizan comunicación satelital, y lógicamente esto es una asignación presupuestal del Estado peruano hacia las entidades del gobierno, y qué mejor de tener un satélite propio. Y lógicamente el asignar un presupuesto a las entidades del gobierno es limitarse al ancho de banda que puede dar el proveedor en este caso. Exacto, nos limitamos, ¿no? Se limita, el gobierno tiene limitaciones, ¿no? Teniendo un satélite propio es nuestro y podemos hacer con él lo que deseamos, pero en cambio teniendo el servicio de otros proveedores, entonces estamos limitados. Jaime, por favor, ¿puedes opinar? Sí, quería agregar algo también. Bueno, el cableado con fibra óptica, o sea, ese plan de banda ancha para la costa peruana y bueno, otras ciudades principales también que están en la sierra, me parece que es muy bueno. Yo diría que el satélite de telecomunicación sería complementario y como ya se mencionó, con un satélite, solo con un satélite se puede cubrir todo el territorio nacional y más. Incluso, bueno, en la presentación se puede ver también que la cobertura de un satélite de telecomunicación prácticamente sería de todo el continente americano. Solo la parte de Canadá que está al norte cerca del polo, esa no, pero bueno, incluso la península antártica sería cubierta con eso. Imagínense todas las ventajas que trae, ¿no? Eso significa que inclusive teniendo el satélite del Perú puede brindar servicios a empresas privadas o a otros por supuesto, también puede alquilar también estas repetidoras o transponders, ¿no? Sí, y también se puede dar esos servicios a países cercanos, ¿no? A Bolivia, a Ecuador, al mismo Chile, que está esperando su satélite, ¿no? Sí, bueno, el de Chile es en sí de teledetección, ellos no piensan todavía comprar ninguno de telecomunicación. Y lo que quería agregar también sobre el ancho de banda, bueno, depende del servicio. Eso sí, uno tiene que tener cuidado, tiene que ver, se tiene que definir también qué servicios se quieren dar, ¿no? Porque también depende de lo que es internet, televisión o radio o telefonía. Entonces uno tiene que ver también cuánto se necesita de ancho de banda, cuántos usuarios van a ver, porque, por ejemplo, radio, eso se necesita una banda bastante angosta, así que no se compara con lo que sería televisión e internet, por ejemplo. Pues tiene que justamente las instalaciones terrenas, los telepuertos, ¿no? Telepuertos, digamos que es necesario la instalación para la monitorización. Creo que continuamos con la entrevista vía Skype con dos colegas que se encuentran en Alemania. Continuamos con el tema de desarrollo aeroespacial en el Perú. Martín, tengo en pantalla algunas instituciones peruanas, ¿no? Tanto del Ministerio de Defensa, Ministerio de Ambiente, la Agencia Aeroespacial Peruana, que es el CONIDA, la Comisión Nacional de Investigaciones y Desarrollo Aeroespacial, donde justo ellos manifiestan en una publicación de este año, el 31 de marzo, donde el Ministerio de Defensa anuncia la adquisición de un satélite de observación de la Tierra. Este satélite de observación corresponde a un satélite de teledetección. Exacto. Bueno, les puedo comentar algo sobre cómo se ha llegado a decidir esto, ¿no? Todo empieza en el año más o menos 2006. Exactamente les puedo decir que en el 19 de julio del 2006 el Congreso de la República aprobó la ley 28799. Ley satelital. Que declaró, esa es una ley de ese año y se le puede llamar ley satelital, pues declaraba que es de interés nacional la implementación y desarrollo de un Centro Nacional de Operaciones de Imágenes Satelitales. En ese tiempo se pensaba un centro de imágenes satelitales, ¿no? Pero desde esa fecha, la Comisión Nacional de Investigación y Desarrollo Aeroespacial, que es
CONIDA, que viene a ser nuestra agencia espacial en el Perú, ha desarrollado estudios de perfil, estudios de prefactibilidad y factibilidad. En los últimos 2 años se llevó a cabo el estudio de factibilidad y al ver que había posibilidad de poder comprar un satélite en vez de tener solamente un centro nacional de operaciones de imágenes, entonces se decide que nosotros podemos tener mucho más que simplemente un centro de investigación de imágenes satelitales. Mejor dicho, que ese centro de operaciones sería recibir datos de satélites que no sean nuestros, sino que nos proveían instituciones extranjeras. Pero en este caso, al pasar los años, un grupo de ingenieros peruanos, tanto en Perú, así como nosotros desde el extranjero, hemos estado apoyando a CONIDA, tratando de informarles que es posible que el Perú obtenga un satélite. Y en eso ahora hemos llegado, ¿no? Que en los últimos meses se ha venido observando una creciente aparición de noticias, y todo eso viene porque el Ministerio de Defensa aprobó el proyecto que CONIDA había propuesto de obtener un satélite, mejor dicho, querer adquirir un satélite de teledetección, que es para observar nuestro territorio, para tener imágenes satelitales propias. Mejor dicho, que se decidía tener una infraestructura satelital, no solamente un satélite, sino también se podría contar con una estación terrena desde donde controlaríamos nuestro satélite por gente peruana, por ingenieros peruanos, porque cuando un país compra a otro país un satélite, hay contratos de distintos tipos. Alguien provee un satélite solamente, otros países proveen un satélite más transferencia tecnológica. Quiere decir que durante el periodo que se construye ese satélite, el país o la empresa que está vendiendo al Perú ese satélite, entonces da la facilidad a ingenieros peruanos para que vayan a ver cómo se construye ese satélite. Mejor dicho, ingenieros peruanos y técnicos podrían participar en la construcción de ese satélite, y eso es lo que se llama transferencia tecnológica. Al cabo de 2 años o 3 años, cuando se cumpla la fecha de entrega del satélite al Perú, entonces ya tendríamos especialistas también para poder controlar ese satélite desde tierra. Tendríamos que invertir también en una infraestructura en el Perú para construir esa estación terrena con una antena que capte las imágenes, con un procesador de imágenes que está instalado en un cuarto de control, y ahora que lo menciona el cuarto de control, tendríamos ahí ingenieros que estarían monitoreando y controlando y recibiendo datos de nuestro satélite. Sí, quería agregar algo también. Para el satélite de teledetección, como mencionó Martín, ya incluso el estudio de factibilidad ya ha sido hecho. Prácticamente lo único que falta es la firma del señor presidente. Eso es hasta el momento casi un hecho, solo falta ese pequeño detalle, ese pequeño gran detalle. Y bueno, sería interesante de que el gobierno, como ya prometió apoyar a la ciencia y tecnología, que bueno, sigue apoyando este tipo de proyectos que son de gran importancia para el Perú, porque un satélite de teledetección, como mencioné antes, es una herramienta. Justo tengo en pantalla para los campos minero energético, el monitoreo. Países industrializados utilizan eso, y también se ha demostrado que... Ajá. En la gestión exacto, de sirve para muchas cosas, y como les digo, es una herramienta para el progreso, para ahorrar dinero e incluso para ganar dinero. Les puedo contar una anécdota, que hay un país que, por ejemplo, observa los campos de cultivos de todo el mundo. De acuerdo a eso sabe que, por ejemplo, cuánto de maíz se produce en todo el mundo, y con eso con esa información puede especular sobre el precio a nivel mundial. Entonces ustedes ven que es de verdad una herramienta para ganar dinero, ya sea ahorrándolo o no, adquiriendo información para el propio beneficio de uno, ¿no? Y ya se ha demostrado que países que han adquirido su satélite de teledetección también, como administran mejor sus recursos, entonces ya han subido, incluso han podido aumentar un poco su PBI gracias a esta tecnología. Ahora el satélite de telecomunicación todavía recién se está analizando esto. Hay instituciones que apoyan, por supuesto, esta iniciativa, y sería fantástico si es que se puede también llevar a cabo en corto tiempo. Para todo caso, también es controlar el crecimiento de cultivos ilegales de coca, localizar campamentos, digamos, terroristas en el BRAE, y muchas utilidades que puede tener lo que es un satélite de teledetección. Continuamos en el siguiente bloque.
Seguimos acá en el canal de rtvciclima.com transmitiendo en vivo y tenemos como invitados a dos ingenieros que se encuentran en Alemania. Estamos comunicados vía Skype, el ingeniero Jaime Estela y el ingeniero Martín Canales. Continuamos con la entrevista, o más bien la transferencia de las experiencias que ustedes tienen allá en Europa y acá hacia el Perú. Por favor, ¿cuál sería una de las alternativas, soluciones si tendríamos un satélite de comunicaciones? Jaime y Martín, por favor. Bueno, podría dar una introducción y después Jaime complementa. Por favor. De acuerdo a la experiencia que tenemos, ¿no? Estamos trabajando en una tecnología que en Alemania es tecnología de satélites. No solamente cómo se construye un satélite, no solamente cómo se opera un satélite, sino qué infraestructura necesitamos, ¿no? Puedo un poquito ampliar. En un sistema satelital hay dos segmentos. Uno es el segmento de tierra, que es el segmento donde están las estaciones terrenas, el cuarto de control, y el segmento satelital, que es espacio, que es el satélite mismo. Y de acuerdo a la experiencia, como les digo, aquí que tenemos en la Agencia Espacial Alemana trabajando especialmente en proyectos de este índole, entonces queremos proponer también crear una infraestructura en Perú que apoye a la compra de un satélite para que nosotros en el Perú pongamos infraestructura en todo el territorio peruano que cubra las necesidades también de nuestra sociedad, de nuestro pueblo. Y especialmente nos referimos a una red satelital, ¿no? Quiere decir que es una red de varias estaciones terrenas dispersas en todo el territorio peruano y que se complementan una a otra. Y la capacidad o lo que provee esa red satelital es no solamente para nuestras necesidades, sino también para necesidades de toda Sudamérica, ¿no? Si ven en el slide, se puede ver que hay una cobertura casi de toda Sudamérica, incluyendo Centroamérica y hasta la parte sur de Norteamérica. Jaime, pues, por favor. Sí, precisamente como tú estabas mencionando, claro, tener un satélite o varios satélites, ya sea teledetección o telecomunicaciones, por supuesto se necesita cierta infraestructura en tierra para recibir las señales o también para poder controlar y programar los satélites, por supuesto, ¿no? Y esa tecnología entonces se quiere también tratar de hacerla nacional, digamos, y por eso hemos tenido esa idea de crear una red de estaciones terrenas, por supuesto, primero con antenas pequeñas para probar la funcionalidad del sistema y después eso se puede ampliar. Eso permite que, sobre todo para los satélites de teledetección que vuelan más rápido y a más baja altura, como se tienen contactos rápidos, en promedio 4 por día y cada uno dura 10 minutos, en promedio también, entonces una infraestructura de este tipo apoyaría a poder recibir más información del satélite y poder también, por supuesto, enviar más información al satélite. Entonces la idea es esa, precisamente dar apoyo a ese tipo de misiones y, por supuesto, gracias a eso se adquiere de nuevo datos o información útil que se puede procesar aquí en el Perú, y eso también sirve como una especie de laboratorio para que los futuros ingenieros también aprendan no solo el manejo de toda la infraestructura, no solo el control de los satélites, sino también todo lo que viene de servicios que son necesarios. Se tiene que planear también eso. De los datos se puede sacar muchas cosas, incluso también en el Perú ya se hace procesamiento de datos de imágenes satelitales, aunque también muy poca gente conoce de eso, y por supuesto se tiene que ampliar eso. Entonces todas esas ventajas también se pueden, digamos, hacer más factibles con una infraestructura de este tipo, ¿no? Que le dé también una capacidad al país de poder ofrecer servicios en el exterior y apoyar misiones, haciendo cooperaciones con otros países o, bueno, también alquilando los servicios, por supuesto. En ese sentido, Jaime Martín,
más o menos como muestra el gráfico, digamos, un telepuerto, ¿no? Una central de monitoreo, y en las zonas aledañas, porque justamente llevar la comunicación es llegar a los pueblos más lejanos del Perú, y todos conectados más o menos como muestra gráfica, recibiendo y enviando información. Así es. Y también se puede aumentar, se puede decir que no solamente es un servicio que se da al Perú, también hay muchas instituciones en el extranjero que estarían interesadas en tener apoyo en la parte de Sudamérica. Por ejemplo, les puedo decir, el año pasado hice una presentación sobre el tema y me contactó un japonés que trabaja para el Centro Espacial Japonés también, y me dice, interesante, si ustedes construyen algo así, nosotros podemos interesarnos para hacer cooperaciones, ¿no? Porque ellos también tienen sus satélites, y justo es un punto clave en Sudamérica, ¿no? La posición del Perú es un punto clave para obtener los primeros datos desde el territorio peruano cuando satélites pasan encima de nuestro país, ¿no? Sobrevuelan el país, mejor dicho, y esa antena o esas antenas y esas estaciones terrenas podrían obtener datos del satélite y se les envía a los que la necesitan, mejor dicho, a los dueños de ese satélite. Y ya existen centros acá en el Perú, como el Lurín, digamos, estaciones terrenas. O sea, no es que la adquisición de un satélite significa adquisición reciente o la implementación reciente de la infraestructura de estaciones terrenas, porque ya lo existen. O sea, no va a ser un costo tan grande. Y hablando de costos, Jaime y Martín, ¿cuánto costaría un satélite de teledetección que en estos momentos está, digamos, el estudio hecho, la factibilidad como lo había manifestado, efectuado por el CONIDA? ¿Cuánto es un costo aproximado? Bueno, el costo de un satélite de teledetección normalmente en el mercado internacional puede ir entre 40 hasta 70 millones, o bueno, como adquirió uno Chile que le costó 92 millones. Bueno, son por supuesto satélites de última generación. Nosotros también por medio de nuestra empresa estamos ofreciendo satélites de teledetección a un precio incluso más cómodo, con una alta capacidad también. Y bueno, satélites de telecomunicación, por ejemplo, depende. Los que son grandes comerciales, por supuesto, son muy caros, pero los que serían necesarios para cubrir las necesidades del Perú están bordeando más o menos los 100 millones, ¿no? O sea, el satélite en sí. Correcto, y hago un paréntesis a esto, bueno, ustedes se encuentran en el extranjero, pero los costos que ustedes manifiestan de 40 a 70 millones, o lo óptimo, digamos, en 100 millones, bueno, es lamentable decirlo, pero de todas maneras, permítame indicarle, a través de decreto de urgencia, acá el Estado Nacional se remodeló, digamos, con un precio inicial de, como lo muestra en pantalla, un poco más de 20 millones. Sin embargo, la obra llegó a costar más de 206 millones y pico, digamos, ¿no? O sea, que convertido a dólares sería unos 75 millones. O sea, una remodelación del Estado Nacional hubiese costado la adquisición de un satélite, ¿no? Para beneficio de todos los peruanos. Exacto. Exacto. Y aparte, ya que tú has mencionado a Lurín, ¿no? Podemos decir que en el Perú existen infraestructura que ha sido ya creada desde hace tiempo atrás, ¿no? CONIDA tiene una base de lanzamiento, que es la base Punta Lobos, ¿no? Que queda al sur de Lima, y es también una base estratégica. La localización de esa base de lanzamiento de cohetes pequeños ha sido utilizado por la NASA en los años 70 hasta los 90, y se han enviado se han hecho experimentos con el Instituto Geofísico del Perú. Quiere decir que en el Perú existe una infraestructura, no solamente en Lurín, como has dicho, hay una antena, sino también hay en otra,
Jaime, ¿cuál es el otro lugar? En Sicaya, ¿no? Sí, en Sicaya. A ver, ya que menciona Lurín, voy a lanzar el Lurín, por favor. Justo está publicado en YouTube y ahí lo estoy lanzando. Y la responsabilidad de iniciar en el Perú el óptimo funcionamiento. Y quiero remarcar también que la antena grande que ven, que es de 30 metros de diámetro, según la información que he recibido, lastimosamente no está en uso y es un desperdicio de infraestructura. Ahí está justo la estación terrena del Lurín, muestra en pantalla, ¿no? Para que públicos cibernautas, la comunidad de ingenieros vean que prácticamente no es nuevo, ya existen instalaciones, la infraestructura está hecha, ¿no? No sé si lo ven ustedes en pantalla, Martín. Bueno, ustedes lo habían visto, mejor dicho. Sí, y esa infraestructura ya existe, como se dice, ¿no? En Sicaya, como ha mencionado Jaime, el Instituto Geofísico del Perú tiene una infraestructura que se puede utilizar. También hay estaciones que pueden ser. En Cusco también hay una estación láser que sirve para... Arequipa. Y hay antenas, están ahí los platos, y lógicamente el equipo que trabaja en la central de Lurín, ¿no? O sea... Sí, en Ancón también hay una antena del IGP de 9 metros de diámetro, por ejemplo. A ver, vamos a lanzar el de Cajamarca. ¿Jicamarca? Jicamarca, perdón. No, en Jicamarca hay una estación radar. Ah, ok. Pero es un radar de dipolos, o sea, es plano. Eso no es para contactar satélites, o sea, es para investigación sobre todo atmosférica, pero también con eso han podido detectar esa basura espacial, por ejemplo. ¿Y cuánto es el tiempo, digamos, de vida que tiene un satélite en el espacio? Bueno, en promedio. Uno de teledetección en promedio 5 años, pero ahora yo sé que están ofreciendo también 7 años incluso, y uno de telecomunicación 15 años mínimo. Bueno, puede ser tal vez un poco menos a un precio más bajo, pero el estándar son 15 años. Ok, ¿y un satélite de telecomunicaciones cuánto bordea? ¿De precio? O... De precio, y bueno, de 15 años manifiestas, y de precio sí creo que es mayor. Sí, te comenté antes que son unos 100 millones de lo que nosotros estamos recomendando que adquiera 100 millones. Pero ese es el precio del satélite en sí, pero el precio, digamos, del lanzamiento a través de un cohete espacial. Bueno, el lanzamiento sí depende de qué lanzador se contrate para ese servicio. Puede ir, yo sé que hay un cohete hindú que vale 35 millones, por ejemplo, pero si se quiere usar la versión lujosa, digamos que sería el Ariane 5, que se vale 130 millones de euros. Entonces, bueno, simplemente sería cuestión de ver cuál es el lanzador más conveniente, ¿no? En cuanto a precio, capacidad, etcétera, ¿no? Porque también, por supuesto, depende de la capacidad que se tiene que llevar el satélite hasta cierta altura, ¿no? Claro, como manifesté al inicio, es uno de los anhelos tener un lanzador de cohetes. Acá justo estoy en video del lanzamiento del primer cohete sonda peruano Paulé 1. Voy a ponerlo, a ver, para mostrarlo, por favor. Sí, así es. Y ahí también quiero mencionar que, por ejemplo, CONIDE está haciendo un lanzamiento al año en promedio. Y ese cohete Paulet es, bueno, un diseño, tecnología peruana, digamos, 100%. Y también se puede mencionar que ahora último, hace un mes, creo que el CONIDE ha lanzado también una nueva versión de esos cohetes, ¿no? Son cohetes sondas para hacer investigación de la atmósfera, de la ionosfera. Y eso también ya hay programas que tiene CONIDE que ha desarrollado en conjunto con instituciones extranjeras, ¿no? Especialmente con la NASA y también con una institución de Alemania que es el Max Planck Institute. Quiere decir que existe una tecnología, pero que todavía no se puede usar
más porque tenemos que capacitarnos, ¿no? Tenemos que capacitar a nuestros ingenieros para el uso de esa tecnología. Claro, y con la adquisición de un satélite de teledetección y con un curso de transferencia tecnológica también, eso se permite absorber esa tecnología y en base a eso desarrollar una propia, ¿no? Eso hay que tomar en cuenta también, que eso cuesta, es muy valioso el conocimiento, la tecnología. Ahí justamente estaba escuchando ahí los aplausos, ¿no? del lanzamiento de un cohete, pero que de bueno serían los aplausos de todo de todo el Perú, digamos, ¿no? De todos los ciudadanos del Perú, que se lance un satélite. Sí, bueno, ahí yo puedo mencionar también que es un poco de desinformación, que los mismos peruanos no conocen qué es lo que se hace en el Perú, no se sabe que hay centros de investigación y no se sabe qué infraestructura existe también. Por ejemplo, te hemos mencionado lo que era la estación terrena de Lurín, también, que creo que no conocías. Yo, ¿sí? Sinceramente, también 4 años o 5 años atrás no sabía que existía CONIDA, por ejemplo. Entonces, eso precisamente se tiene que difundir entre los peruanos, que sepan qué es lo que hay, qué es lo que se puede aprovechar, organizar visitas también, etcétera, ¿no? Eso es muy importante para crear conciencia y también en base a eso entonces poder construir más cosas. Y justamente a través de ustedes, ¿no? Que son los especialistas, los expertos en esto, y transmitir conocimientos hacia la comunidad de ingenieros, ¿no? Al público cibernauta que nos sigue a través de este canal. Así es. Sí, y también complementando algo que dice Jaime, ¿no? Se necesita educar a nuestros estudiantes, a nuestros alumnos, no solamente de universidad, de colegio, sino a que ellos mismos puedan crear, incentivarse en el uso de la ciencia y tecnología, ¿no? Y justo cómo se puede coordinar todo esto. Justo sabemos que el gobierno ha propuesto que se crea un Ministerio de Ciencia y Tecnología. Justo a través de ese ministerio se puede ofrecer programas de educación, programas de especialización, y eso es lo que necesitamos, ¿no? En el Perú necesitamos que haya un ministerio que dirija todas las investigaciones que se hacen en Perú, por ejemplo, que se pueden hacer patentes en el Perú, pero todo tiene que ser debajo de un solo techo, ¿no? Porque existen muchas instituciones, pero dispersas. Es correcto, un órgano rector, un órgano que articule, ¿no? Cuyo objetivo sea reducir la brecha digital, es uno de los objetivos principales, ¿no? Que lo dice el AC se llama, ¿no? O la Cumbre Mundial de la Sociedad de la Información, lo manifiestan, ¿no? Claro. No, y en base a eso también la idea es de que el Perú se industrialice. O sea, no es ya la época de solo pescar, de la agricultura y minería, sino tenemos que industrializarnos, empezando por satisfacer nuestras necesidades con productos peruanos, no extranjeros, porque nosotros también somos capaces de hacerlo. Yo creo que se demostró en el pasado y bueno, esperamos ahora demostrarlo en el futuro también, que podemos hacer eso y fuera de eso también después comercializarlo. La idea de industrializar o de apoyar todo lo que es ciencia y tecnología no es solo un lujo, sino también es digamos, un producto más que se puede crear, que puede hacer al Perú también, por supuesto, un país muy interesante para todo lo que es desarrollo tecnológico, nuevos productos, porque siempre hay nuevas necesidades, nuevos mercados, etcétera. Y tomen en cuenta que por qué los países industrializados invierten tanto dinero en tecnología. No lo hacen por amor al arte, no lo hacen porque se les ocurrió por lujo, sino porque ellos saben que de ahí sacan dinero. Tomen el ejemplo de Alemania, si le quitan la tecnología, no tiene recursos. ¿Qué harían ellos? Alemania, hablando de eso, Alemania no tiene digamos, la política, no es que no tiene sus minerales para exportar, ¿correcto? Todo es a través de tecnología. Exacto. Recursos naturales no tienen. Países... En Europa en general. En Europa hay países que no tienen recursos naturales como los tenemos en Perú, y eso es lo malo, que en el Perú hay muchas transnacionales, monopolios que se llevan nuestros recursos naturales, los procesan y después nos los venden, ¿no? Quiere decir que nosotros estamos comprando ese mismo recurso natural, pero procesado. Pero lo que pasa en el Perú, nos falta procesar, nos falta la industria, por eso que Jaime dice hay que industrializar el Perú. Claro. Estamos como una economía colonial,
de la extracción de nuestros recursos. Exacto, ese es el punto. La gente está todavía acostumbrada a eso de la época de la colonia. Dicen, no podemos, tecnología espacial no es para nosotros, o la industria del Perú, no, productos peruanos no sirven, cosas así, porque ya hemos hablado con profesores de universidades y han habido respuestas de algunos de ese tipo, ¿no? Y es precisamente lo que es una tontería, son las cadenas que tenemos todavía en las cabezas que tenemos que romperlas, ¿no? Porque miren nada más el pasado, miren lo que eran capaces en esa época. Incluso han utilizado tecnología que en estos días no se entiende. El ejemplo también de nuestro sabio Pedro Paulet. Él, por ejemplo, hizo el primer motor cohete de combustible líquido 30 años del primer pionero oficial, así que se reconoce internacionalmente. 30 años antes. O sea, ese pionero, Paulet ya lo había adelantado por 30 años, o sea, 3 décadas. Y hay que mencionar, Jaime, puedes decir, en el año 1895 ya él tenía ese... Exacto, sí. Y también quiso que la tecnología esa la desarrolle el Perú, y el gobierno no lo apoyó, sino ahora el Perú sería uno de los pioneros y sin exagerar líderes en tecnología aeroespacial. Y después también muchos no saben que en el Perú también a comienzos del 1900, creo que fue en 1910 o algo así, que también se construyó el primer auto peruano, cuando recién salían esos autos de esa época que los estaban exportando. Este peruano se llama Juan Grive y él construyó un auto adaptado para las necesidades peruanas, ¿no? Fue a pedirle apoyo al presidente Leguía de esa época y él dijo que no se necesita experimentar con productos peruanos, se necesitan productos de verdad y esos se compran en el extranjero. Entonces cosas así, si no también ya existiría por lo menos una marca, tal vez no líder, pero por lo menos una marca representativa de autos que sea peruana. Pero sí, precisamente eso es lo que no necesitamos. Ahora si el gobierno dice que es nacionalista y que va a apoyar ciencia y tecnología, es el momento entonces de hacerlo para que el Perú pueda dar ese salto hacia adelante. Y yo les aseguro, nosotros les aseguramos que vamos a lograrlo. Incluso en el campo aeroespacial les podemos asegurar que Perú puede ser líder en Latinoamérica si es que ahora se toman las medidas que estamos recomendando. Y eso iba al Ministerio de Tecnología, un Ministerio de Ciencia y Tecnología, un Ministerio de Tecnología e Información, donde estén, digamos, coordinados entre la empresa, la universidad, ¿correcto? Y el Estado, ¿no? Esta adquisición, digamos, de un satélite no es que reemplace lo que nuestros universitarios están en la UNI, como ya lo habíamos manifestado al inicio, es simplemente complementar o inclusive hacer un salto con garrocha para decir lo que ustedes han tenido sus conocimientos, ahora miren cómo es la tecnología actual, ¿correcto? Exacto. Como se ha mencionado antes, lo que está haciendo la UNI es algo extraordinario, porque han empezado a asimilar ciertos conocimientos, ¿no? Pero claro, no hay que comparar ese pequeño satélite con el satélite que puede ofrecernos telecomunicación en todo el Perú. Pero lo que quería aumentar con respecto a tus palabras al principio del programa, tenemos un sueño de tener un lanzador de satélites en el Perú, que diga hecho en Perú, que sea una tecnología peruana. Made in Eso Perú. Es lo que necesitamos. Exactamente, el sueño es de tener algo que diga hecho en Perú, no simplemente que lo compremos del extranjero, porque muchos piensan, lo compramos en el extranjero, es lo mejor que hay. ¿Pero por qué? Porque no lo desarrollamos en el Perú. Y ahora, con respecto a la comparación que tú dices, que ahora se está haciendo una tecnología educativa en este campo en universidades, y hay que utilizar la oportunidad de adquirir un satélite para el Estado peruano. Es un salto con garrocha, es un salto mucho más, porque podemos primero tener un satélite, podemos obtener la tecnología que ese país o esa empresa nos ofrece y la adquirimos en conocimientos, no solamente nosotros, que ya la sabemos, pero ingenieros peruanos que son capaces de desarrollar algo, ¿no? Desarrollar tecnología en el Perú. Porque la creatividad hay, en los recursos humanos están ahí, ya lo han demostrado algunos sabios, como se mencionó antes, y hay gente con creatividad.
hay que apoyarlos nada más. Y bueno, también nosotros ya hemos visto como gobiernos anteriores lastimosamente no apoyan iniciativas de ese tipo, y por eso nosotros también hemos tomado la iniciativa de hacerlo en forma privada, por eso también la idea de la empresa. Ahora, si el en forma privada y lejos de nuestro Perú. ¿Cómo? En forma privada y lejos de nuestro Perú, digo. Exacto, no sé, pero nosotros queremos apoyarlo y nuestras ideas las vamos a ejecutar de una u otra manera, pero si se tiene el apoyo peruano, del gobierno peruano, mucho mejor, porque entonces ya se puede decir, esa es tecnología peruana. El gobierno por lo menos una pequeña parte tiene que aportar a este tipo de proyectos, porque no se puede, lastimosamente no se puede crear algo en forma privada y decir así es peruano, sino que el gobierno tiene que también abrirle las puertas y apoyar de alguna manera esto. A eso, Jaime, es una de las grandes expectativas y una de las promesas que tiene este nuevo gobierno, justamente que está actualmente. ¿Les parece si en el siguiente bloque continuamos prácticamente para lo último y palabras finales? Aquí en el programa de rtvclima.com. Continuamos en el siguiente bloque. Perfecto. Continúa. Y transmitiendo en vivo ya la parte final en el tema de desarrollo aeroespacial en el Perú. Dime, Martín o Jaime, una de los futuros proyectos que ibas a mencionar, por favor, lo tengo en pantalla. Sí. Bueno, yo empiezo y le doy la palabra para terminar con broche de oro a Jaime. Bueno, primeramente, no estamos pensando en futuro, sino que ya estamos ahora. Es correcto. El futuro es ahora. Ajá. ¿Aló? ¿Me escuchas? ¿No? Sí, sí. Como les repito, el futuro no hay que esperar para que pasen muchos años para hacer esto. El futuro es ahora. Si no lo hacemos ahora, entonces nos estamos quedando en comparación con otros países que han adquirido esta tecnología. Mejor dicho, que somos un grupo de peruanos, tanto en Lima como en otras partes de Perú, con los que tenemos contactos, y nosotros los que estamos en Alemania, que queremos recomendar que el gobierno peruano considere la adquisición de un satélite de observación de la Tierra, o como lo llamamos también satélite de teledetección, porque ese satélite nos permite adquirir muchos beneficios, ¿no? Simplemente, rápidamente, les puedo decir, las imágenes de satélites tienen múltiples aplicaciones y nos proporcionan una visión detallada de nuestro país. Entre las principales aplicaciones pueden ser planificación territorial, zonificación ecológica, prevención de desastres y mapeo de desastres naturales, ¿no? Sin dejar de lado generación y actualización de cartografía en nuestro país y también información estratégica de inteligencia para la seguridad nacional. Ese es un punto principal, seguridad nacional, y por eso que nosotros, que sabemos que es posible hacerlo en el Perú, tenemos que considerar que el Perú tenga un satélite de observación nacional. Otro tema es también un satélite de telecomunicaciones, ¿no? Como ya se dijo, nos comunicaría hasta el punto más remoto del Perú. Y lo principal, lo que quiero enfatizar aquí, es que nos independizaría tecnológicamente de empresas que nos ofrecen servicios de telecomunicación, pero son muy pésimas. En cambio, nosotros mismos podríamos proveer a otros países de telecomunicación, ¿no? Y bueno, le doy la palabra a Jaime. ¿Puede continuar, por favor? Sí, gracias, Martín. Precisamente como tú mismo dijiste, nosotros, ahora el gobierno no tiene que esperar. El Ministerio de Ciencia y Tecnología se necesita ahora. El satélite de teledetección se necesita también ahora. Incluso el de telecomunicaciones se necesita ahora. El Perú, en la época de bonanza, puede hacerlo. No son gastos mayores, pero traen muchísimos beneficios. Se tiene que hacer ahora, no se puede estar pensando más, no se puede perder el tiempo. Hay que pensar en el futuro del país y tenemos que hacerlo. Después del desarrollo de esas tecnologías, ya sea de punta relacionada con el espacio, biotecnología o ciencia de materiales o lo que sea,
en el Perú se puede desarrollar, tenemos los recursos humanos, hay que explotarlos, se tiene que apoyar con un mínimo de infraestructura de parte del gobierno. También se puede incentivar a inversionistas privados a que apoyen esto, ya que de ahí se crean productos que esos van a traer después ganancias al país. Entonces nosotros en el campo aeroespacial que lo conocemos, sabemos que en el Perú se puede desarrollar eso, ya se ha hecho y se va a seguir haciendo. Vamos a apoyar eso y sabemos que se va a llegar a un punto bastante alto con un poco de apoyo por lo menos del gobierno, ¿no? Entonces no esperemos más, hagámoslo ahora. Es el momento de cambiar, industrialicemos el país. Y a eso, muchas gracias por su palabra de ustedes, colegas. Eso significaría el satélite de teledetección copar, digamos, la posición orbital de la longitud 89.9 asignado. No, el de teledetección es otro, ese vuela a más baja altura. Ese debería de tener estar en una órbita de 600 kilómetros, 800 kilómetros, depende. Y el de telecomunicaciones a 36.000 kilómetros. Entonces, solo el de telecomunicación tiene ese problema porque hay órbitas o posiciones orbitales limitadas, porque siempre es una órbita a lo largo de la línea ecuatorial. Entonces, ese es el problema, porque son pocos y están generalmente separados a 1 grado de distancia, para que tengan una idea, ¿no? Entonces, por eso el de teledetección se puede lanzar ahora, no hay ningún problema de reservar alguna órbita, nada, eso se lanza nada más, mientras el de telecomunicaciones sí, y es un proceso también en donde el gobierno peruano nuevamente tiene que estar activo y tratar de salvar eso, y bueno, y si se ponen de verdad activos, no quedarnos con uno, porque no, se pueden tal vez tener 2 o más, ¿no? Y por lo menos lo de percepción remota sí recomendaría no quedarnos con uno, cuanto más, mejor, porque entonces así se puede estudiar más el territorio nacional y también brindar servicios de donde se puede tener ingresos, ¿no? Así como le dije, las entidades del Estado tienen sus anchos de banda específicos, pagando unos 30.000, 40.000 dólares o mensuales inclusive, y con ese ancho de banda específico ellos tratan de estirarlo, ¿no? De acceso por demanda, etcétera. Bien, Martín y Jaime, una de las conclusiones. Así es. Sí, así es. Están, bueno, separados, creo que ustedes a media hora, pero esta tecnología digamos, que estamos usando es reducir el espacio, ¿no? Y estamos en directo con ustedes y muchas gracias por tenernos en el programa. Algunas palabras finales, por favor, Jaime o Martín. Sí, Martín. Bueno, y como tú lo has dicho, Luis, estamos conectados a través de esta tecnología y justo estamos demostrando que a través de tecnología de satélites podemos intercomunicarnos. Si no, no hubiese sido posible esta comunicación, porque justo satélites son los que nos ofrecen esta tecnología de intercomunicarnos. Es como si estuviéramos aquí juntos y viéndonos personalmente, ¿no? Claro. Bueno, muchas gracias a RTV por invitarnos y a ver, esperamos que nuestras palabras lleguen a los oídos de nuestros gobernantes para que nos apoyen en esta tan importante tarea de industrializar al Perú. Sin educación no vamos a avanzar nada y sin industria tampoco no vamos a llegar a desarrollar el Perú como lo queremos. Igualmente tú, Jaime, por favor. Yo quería mencionar, Luis, si puedes ir al slide 24, por ejemplo, en la parte derecha hay una foto de un hombre que tiene un satélite, justamente un teléfono satelital, y tú puedes ver la casa en la parte de atrás de la foto que está destruida. O sea, esa es una de las aplicaciones importantes, por ejemplo, en caso de alguna catástrofe. Entonces, esto, lo que estamos ofreciendo no son juguetes, simplemente son herramientas necesarias para poder tener una vida más cómoda, digamos, ¿no? Con los servicios necesarios para poder desarrollarnos mejor. Entonces, bueno, abramos los ojos. La tecnología es importante, la podemos desarrollar
hagámoslo, olvidémonos de la época colonial. Nosotros somos más capaces de lo que uno en sí piensa. Podemos mucho más que esa gente que nos puso esas cadenas en la cabeza, ¿no? Entonces ya es hora de que despertemos y desarrollemos nuestra propia industria. Ustedes se van a sorprender qué tan rápido puede ir. Nosotros estamos convencidos de que sí se puede hacer. Vamos a seguir con nuestros proyectos y espero sinceramente que el gobierno peruano se mueva en esta dirección, porque van a ver que va a ser una inversión de tiempo, dinero, esfuerzo, un beneficio muy grande para el país, y por lo menos ver que nosotros sí también podemos ser igual o mejor que los países industrializados, pero solo depende de nosotros. Nosotros tenemos que trabajar por ello, ¿no? Y tenemos que empezar, bueno, por nosotros mismos, convencernos que sí es posible y hacerlo entonces. Y bueno, que el gobierno peruano apoye esto y no esté esperando que pase el tiempo y se termine su mandato, sino que sea activo. Muchas gracias. Acá en Perú son las 4:54. Acá, allá en Múnich, Alemania, ¿qué hora tienen? Ya casi la medianoche. Medianoche. También. 6 minutos para la medianoche. 6 horas. 6 minutos, perdón. Muchísimas gracias. Estuvieron con nosotros el ingeniero Martín Canales, ingeniero aeroespacial, y el ingeniero electrónico Jaime Estela, desde Alemania, comunicados vía Skype. Ambos pertenecen a la Red Europea de Ingenieros Peruanos, a la REIT, y que ellos también nos siguen a través de este canal. Muchas gracias, Martín Canales y Jaime Estela. Espero tenerlos, gracias a ti, Luis, ¿no? Espero tenerlos en otra oportunidad. Y, con gusto. Y este ha sido el programa de Sociedad Láser, el tema de desarrollo aeroespacial en el Perú. Público cibernauta que nos sigue a través de www.rtvsilima.com. Un saludo y un abrazo a la distancia. Un abrazo, Martín y Jaime. Gracias. Nos vemos, gracias. Hasta luego. Adiós. Hasta la próxima. Chao.